Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Hola Horizonte Utópico, soy Domingo Canales, acompañado de Cristian Navarrete y de Manuel Llevale para analizar el tema de las normales rurales y la importancia que tienen en la calidad de la educación de nuestro país. Cristian, te saludo. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigos de Horizonte Utópico? También los saludo con gusto y un tema muy importante, Domingo, las normales rurales. Bueno, son parte muy necesaria, aun cuando no se entienden, cuando hay una gran desinformación con respecto a ellas, y vamos a tratar de llegar al punto del por qué fueron creadas y cuál es su importancia en este momento. Me gustaría que tú dieras algunas cifras, algún dato duro para entrarle al tema. Sí, gracias, Domingo. Mira, en la primera escuela rural que se creó, se fundó, fue en 1920 y el nombre lleva por nombre Escuela Rural Campesina de Acámbaro. Pero de todas las escuelas normales rurales que hay ahorita, la más nueva, la más joven, por así decirlo de alguna manera, es la Escuela Normal General Rural Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad de Amilcingo, Morelos. Y déjame ampliarte un poco el dato. En México tenemos 484 escuelas normales, urbanas y rurales en todo México, y de estas 274 son públicas y atienden a 76.9% de la matrícula nacional, mientras 210 planteles particulares, en ellos asisten 23.1% de los jóvenes que desean ser maestros en todo el país. Bueno, yo no estoy de acuerdo, Cris, me vas a disculpar, yo no estoy de acuerdo con ese dato que dicen, me imagino que la SEP, la misma SEP seguramente dice este dato. Realmente normales rurales existen en el país 18. Las demás han sido durante gran parte del siglo XX, han sido desmanteladas, han sido abandonadas, y este último dato que das, realmente han sido cambiadas por telesecundarias. Una escuela normal rural tiene sus condiciones bien específicas, bien particulares. En primer lugar, es un sistema escolar sistematizado para que los alumnos aprendan labores del campo, básicamente agricultura y ganadería, y algunas otras cuestiones que tienen que ver también con esta forma de vida. En este caso podría ser la talabartería, un poco de carpintería, entre otros, por supuesto, los estudios de secundaria y preparatoria o bachillerato. Y aquí viene el dato, fíjate, aquí sin querer le entramos al tema. Cuando José Vasconcelos crea en 1921 esta normal de la que tú muy bien dices, fue creada con un sentido revolucionario. El país tenía poco que había terminado la Revolución Mexicana. Hay que entender que había solamente 10 millones de mexicanos, una guerra sangrienta, y había 10 millones de mexicanos, y el campo estaba devastado, había hambre, no había mucha industria, y estas escuelas fueron creadas con ese sentido de atender, y hasta el día de hoy, atender las comunidades más apartadas del país. Hoy en día, las normales rurales, 18, repito, atienden a los más pobres de los pobres. Y viniéndonos a Guerrero, hay que entender, no se puede entender los bajos niveles de alfabetización y de escolaridad con el abandono a la normal rural. Claro, tiene culpa esta alumnocracia en donde estos jóvenes que se sienten amenazados reaccionan de manera agresiva y triste porque saben que el Estado
quiere desaparecerlas. Poco a poco quiere ir cerrándolas. Cristian. Sí, Domingo, mira, en un inicio las normales rurales fueron creadas precisamente para lo que tú dices, atender sectores de la zona rural que era necesario, pero desde un inicio iniciaron sin el apoyo gubernamental. Iniciaron realizando lo que ahora algunos normalistas realizan, bueno, en este caso nada más en Guerrero, pidiendo cooperación. En un inicio, sin apoyo del gobierno, tenían sus propias leyes, ellos hacían su reglamento. Posteriormente ingresa el gobierno o pone en la mano el gobierno en las escuelas normales rurales, y es donde empieza a haber apoyo, pero nada más apoyo en cuanto les da un reglamento. Saben que tienen que hacer esto, sin quitarles o cortarles tanto la autonomía, pero no les ayudó en la cuestión económica. Claro. Les dio las tierras, les entregó las tierras. Estamos todavía antes de 1940, les entregó las tierras, pero no les entregó el recurso económico. Exacto. Para comprar los materiales didácticos y los materiales del campo. Bien, pero cuando llegamos con Lázaro Cárdenas, en esta educación socialista que él intenta hacer, sí reciben un poco más de apoyo, se abren más escuelas. Luego surge otra cuestión, el movimiento indigenista por 1940 y después terminando la Segunda Guerra Mundial, lo que le llamamos la posguerra. ¿Sí? Surge un movimiento indigenista en Latinoamérica para reivindicar los derechos de las etnias y retoma fuerza las normales rurales. Pero sucede algo muy interesante. Al ser creadas las normales rurales en un sentido marxista, revolucionario, contestatario, al Estado le dio miedo, al gobierno le dio miedo. Tan es así, vuelvo a saltar, me ubicas, Cris, por favor, sí, en el por tiempo. favor. Vuelvo a saltar hasta 1970. Y en 1970 en el 68, que participan en Tlatelolco, y en la década de los 70 se dice que se hace un semillero de guerrilleros. De hecho, todos sabemos que Lucio Cabañas es egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa. Entonces al gobierno ya no le conviene seguir apoyando estas escuelas porque vienen a afectar de alguna manera al sistema. Pero aquí ha pasado algo muy interesante, donde existe una trenza entre economía, política y cultura para darle al traste a la educación. Al final de cuentas debe existir alguien que ponga orden, que se supone es el Estado. Dice Max Weber, que el gran sociólogo alemán, que el Estado tiene, el único que tiene derecho a la fuerza, ¿no? Entonces no pone orden y no logra su cometido durante prácticamente un siglo, que es llevar la educación a las zonas marginadas del país. Hay que reconocer, sin molestar a nadie, que difícilmente un maestro, un profesor, quiere ir a esas zonas donde las condiciones son precarias. Prefiere el maestro dar clases en Acapulco, por ejemplo, viniendo a Guerrero, en Chilpancingo, en Zihuatanejo, en ciudades o en poblaciones donde están todos los servicios. Ir a las regiones de la montaña o de la sierra, donde no existen mercancías, donde no existen muchas veces agua potable, luz, pues difícilmente alguien, ¿verdad?, de manera razonable quiere ir a trabajar. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues los mismos jóvenes que tienen amor por su pueblo, por su tierra, por su gente. Y ese era el plan realmente. El plan no era maquiavélico, no era de enfrentamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de no atender a las regiones más pobres del país? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la región de la montaña. Altísimos niveles de analfabetismo. ¿Y qué nos dice la OCDE? Dice que México ocupa el último lugar de los 34 países evaluados en matemáticas, en lectura y en ciencias. PISA, el examen PISA señala que si siguen esos resultados, sin atender esas zonas, México tardará hasta 65 años en lograr un promedio de calidad de lectura. Yo creo que un poco más, ¿no? Y si no, un poco más. Y hasta 25 años en lograr una media en matemáticas. Entonces existe un desfase, existe un sinsentido en la educación
para las regiones más complicadas del país, que no solamente es Guerrero, es Oaxaca, es Michoacán, es Hidalgo, es Chiapas. Y en un ratito, ¿qué te parece? Después del corte damos la lista bueno, son muchas las que han desaparecido, damos el nombre y los estados en los que sí todavía funcionan pues a media marcha, y pues la situación es triste. Vamos a ver que una cosa es la cuestión política de los alumnos y otra cosa son las necesidades de la población cristiana. Vámonos al corte, Domingo, y regresamos con más información. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Estamos ubicados en la Avenida Cuauhtémoc, número 134, Fraccionamiento Hornos, código postal 39355, teléfono de contacto 247-7362, en Acapulco, Guerrero, México. Visita nuestra página de internet www.horizonteutópico.com y en redes sociales nos encuentras como Horizonte Utópico. Estamos de regreso. Horizonte Utópico. Periodismo de análisis. Estamos de regreso. Bueno, vamos a mencionar algunas de las 18 normales que todavía quedan en el país y en diferentes estados de la República. Carmen Cerdán en Teteles de Ávila Castillo, en el estado de Puebla. Miguel Hidalgo en Atequiza, Jalisco. Está la de Vasco de Quiroga en Tripetio, Michoacán. La de Vanguardia en Tamazulapán, Oaxaca. Y por supuesto la de Ayotzinapa aquí en Guerrero, sin dejar de mencionar, y en Nuevo León, en Chihuahua y en diferentes estados del país donde luchan por permanecer y llevar pues este sistema de educación a las zonas más pobres y apartadas del país, donde normalmente la Secretaría de Educación Pública no ha logrado hacer un trabajo adecuado. Cristian. Domingo, déjame regresar un poquito. Hay un artículo que se me hizo muy interesante de Siddhartha Camargo, que es investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí. En su artículo La combativa historia de las normales rurales, Sí. indica que el proyecto de dichas normales rurales se consolidó durante el periodo de Lázaro Cárdenas. Sí. Y en ese mismo sexenio, la SEP remitió a las escuelas un plan de estudios mediante el cual se podía formar a los maestros que nutrían a las normales rurales, al tiempo que se podía formar a los técnicos que necesitaban los ejidos. Y también cita que se proveía a los estudiantes de herramientas teóricas y conceptuales para poder asumir plenamente su papel de líderes sociales y defensores del cooperativismo. Sí. Pero también remarca que con la entrada de Ávila Camacho, decidió echar por tierra el proyecto que había emprendido Cárdenas, y las normales rurales perdieron su carácter de formación de técnicos agrícolas. Los internados mixtos fueron abolidos y el presupuesto de las escuelas fue reducido al mínimo para finalmente en 1945 se implantó en las normales rurales un plan de estudios que los homologaba con las urbanas, con las que se vieron obligadas a competir en clara desventaja. De ahí la cifra que te citaba en un inicio, Sí. que se extendía a más de 400, porque es de ahí donde las
juntaron, no las Sí. unieron, y obviamente la desventaja en competitividad tiene un margen enorme. Claro. Hay algo que sorprende, o sea, no nos debería de sorprender que ya sean tan pocas. Claro. Eso no nos debería de sorprender ante el embate de las instituciones oficiales de este país durante pues, casi un siglo, durante prácticamente un siglo han tratado de exterminar a las normales rurales. Lo sorprendente es, y por eso siguen existiendo aunque sean 18, lo sorprendente es que el Estado mexicano, por medio de la Secretaría de Educación Pública, no haya logrado alguna otra forma de llevar la educación a las zonas más pobres del país, allá donde los maestros no quieren ir, a las sierras, a las zonas más pobres del país, de cada estado. ¿Esto qué significa? Eso significa que se resisten estas comunidades, se resisten a quedar en el total abandono, en el total olvido. Es decir, que esa forma de educar, esa forma de llevar la instrucción es necesaria, es útil y se valora de alguna manera en aquellas zonas como por ejemplo en Guerrero, en la región de la montaña, en la región de la sierra, en donde ningún maestro quiere ir a sufrir pues lo que tal vez no se merece, ¿verdad? Otro punto importante que no hemos mencionado: esas comunidades como Metlatónoc, como Tlacochistelahuaca, etc., manejan lenguas muy particulares como el amuzgo, como el mixteco, ¿sí? Entonces, normalmente el maestro mestizo desconoce no solamente la lengua, sino usos y costumbres. ¿Cómo van a poder interactuar? ¿Cómo van a poder enseñar algo si no saben cómo tratar a las personas de esas comunidades o siquiera darse a entender? Yo recuerdo una sola palabra tratando de entender los significados en mixteco. Avión no significa aeroplano, es casa que vuela. Por dar un ejemplo de cómo se necesita entender el significado de las palabras y de las cosas. Entonces, eso es lo que el Estado no ha logrado en décadas poder suplir. Lo ha intentado con las te quiero dejar hablar, Cris, con las telesecundarias, pero las telesecundarias luego no tienen ni electricidad ni televisores. No es lo mismo educar a una persona, a un joven que vive en la ciudad, en zona urbana, a una zona rural, en la montaña. Es distinto la manera de cómo le tienes que enseñar. Si te vas el ejemplo de que bueno, ellos manejan un dialecto, unas costumbres distintas. ¿Cómo vas a mandar a un maestro de Acapulco, por decirlo así, que acaba de egresar, ¿sí?, sin la preparación para poder entablar un diálogo con algún alumno, niños, jóvenes, sí, de normales, escuelas o primarias de la zona rural, de la montaña? ¿Cómo es posible que puedan mandarlos para allá? Es algo muy difícil, ¿no? Lo tienes que preparar, y para eso precisamente en un inicio se formaron las normales rurales, sí, para preparar también a los alumnos que viven en esa zona, claro, que conocen el problema, que tienen las mismas usos y costumbres, que les pudieran enseñar. Pero debido al poco apoyo, nulo apoyo que han tenido, sí, es de ahí donde se tiene ese problema. Bien, el problema es así. Existen ciudades o estados donde se necesita educación para el sector secundario. En este caso vamos a hablar de Nuevo León, que existen diferentes acereras, fábricas de cristales, y se necesita otro tipo de educación. Existen estados con otra vocación, como en el caso de Guerrero, del sector terciario, el de los servicios. Pero existen comunidades en donde no están industrializados tanto para el sector secundario de la transformación como para el sector de los servicios del terciario, como por ejemplo Acapulco, Zihuatanejo, Cancún, entre otras ciudades. ¿Qué necesitan? Especializarse en el sector primario, en el de la agricultura y la ganadería. ¿Qué maestro sale de una universidad pedagógica, de una normal de las ciudades, que sepa ordeñar una vaca, que sepa sembrar la tierra, que sepa cosechar, que sepa de abono? Esa es la gran necesidad de esas regiones en donde las normales rurales son su única esperanza para tener una profesión. Exactamente, Cristian.
¿Algo más que tú quieras agregar? Domingo, interesante el tema, pedirle a nuestros amigos como siempre si tienen algún comentario que hacernos para también retroalimentarnos, pueden hacerlo a través de nuestros sitios de redes sociales, abajo del video que está saliendo, y nos gustaría saber sus comentarios, ¿no? ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Están de acuerdo con nosotros o no están de acuerdo? Es válido, ¿no? La polémica, el intercambio de ideas. Y a que nos sigan en redes sociales como Horizonte Utópico, Domingo. Claro, nosotros queremos aprender, el conocimiento es una relación de sujeto a sujeto, así que les invitamos a que hagan sus comentarios y los esperamos para el próximo programa. Buen día, hasta pronto. Hasta luego. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.